Es que estén atentos. Uy, ya. Lo primero que vamos a ver será la elección del método. Como ustedes saben, hay muchas formas de elegir el método de explotación a utilizar y la mayoría de los métodos que utilizan se ven de acuerdo a la geometría del yacimiento, a las características geotécnicas del yacimiento y a la economía, o a qué tan bueno económicamente es el proyecto. Bueno, esta página que luego la vamos a compartir explica sobre el método de Nicolás, el cual normalmente es el que se utiliza. Como podemos ver acá, muestran otro ejemplo de métodos que se pueden utilizar, que ustedes pueden complementar incluso con el método de Nicolás, pero como mayormente utilizamos el método de Nicolás, voy a explicarle este. Ya. Lo principal del método de Nicolás es que ocupa la geometría del yacimiento, las condiciones geomecánicas y los costos de operación. En este caso nosotros no vamos a contabilizar los costos de operación, solamente nos vamos a centrar en la geometría del yacimiento y las condiciones geomecánicas, ya que esos son los datos de entrada que entrega el profesor. La geometría en cuanto a la altura, el largo, la potencia, la profundidad en la que se encuentra el yacimiento, y las condiciones geomecánicas se refiere a la densidad y la calidad del macizo rocoso, que puede ser buena, mala, muy buena, regular, entre otros. Bueno, para el caso de la geometría, lo que vamos a necesitar será la descripción del yacimiento, la descripción de la potencia, la inclinación, profundidad y la distribución de las leyes. Y para las condiciones geotécnicas, va a ser la resistencia, el número de estructuras, es decir, qué tan espaciadas están las estructuras que contiene, y las condiciones estructurales. Ya. Para el caso de la geometría, en sí del yacimiento va a ser si es equidimensional, tabular o irregular. Por lo general, los cuerpos que el profesor entrega son tabulares. Por si han visto, son prácticamente un cubo. Entonces, la mayoría de los casos van a tener un yacimiento tabular. En el caso de la potencia, el profesor le indica cuánto es la potencia y ustedes pueden ver si es baja, una potencia intermedia, potente o muy potente. La inclinación también la entrega el profesor, que puede ser horizontal, es decir, que es de 0 a 20 grados de inclinación, intermedio, que es de 20 a 55, y completamente vertical, que sería mayor a 55 grados, que posiblemente sería una beta. Y en cuanto a la profundidad del yacimiento, se utiliza esta fórmula, que es 0,27 por la profundidad en metros, que también la entrega la profundidad vertical, o sea, el HV que entregaron en los datos. Ya. Y la descripción de la distribución de las leyes del yacimiento son en cuanto a cómo están distribuidas las leyes, y por lo general el profesor les indica que sea gradacional. Es decir, que las leyes se distribuyen gradualmente a lo largo de todo el yacimiento. En cuanto a las características geotécnicas, como ustedes pueden ver que en los datos que entregaron, el profesor le entregó si eran roca buena, mala, y de acuerdo a eso ustedes tienen que buscar unas tablitas que indican las condiciones de resistencia, número de fracturas, de acuerdo a esa cualidad de la roca. Por ejemplo, si es una roca muy buena, quiere decir que es una roca altamente competente, es decir, que la resistencia a la fractura es muy baja y por lo tanto su número de estructuras será muy poco fracturado. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van dándole las condiciones que se adecúan mejor a la caracterización de su roca. Ya. Ahora nos vamos a la parte importante. Voy a tomar un poquito de agua porque se me secó un poco la garganta. Ya. Ahora, estas son las tablas de Nicolás. Según el tipo de yacimiento, Nicolás le indica un número que va asociado a cada uno de los métodos. Por ejemplo, aquí tenemos rajo, block caving, sublevel stopping, entre otros.
métodos de explotación. Y Nicolás ya tiene estos números ya otorgados de acuerdo a cada una de las características que ya le indiqué. Por ejemplo, a la forma del yacimiento, la potencia, la orientación, la distribución de las leyes, y todo eso es con lo que nosotros trabajaremos para identificar cuál es el método más óptimo para trabajar. Por ejemplo, acá hay un ejemplo práctico, taller práctico, en caso de van a tener una forma de trabajarlo. Por ejemplo, aquí indican que es yacimiento tabular de 90 metros, 15 grados de inclinación, diseminada, y da las características de la geomecánica del yacimiento. Entonces, de acuerdo a eso, lo que tenemos que hacer es elegir cada columna y luego ir sumando esos valores para generar un puntaje. Por ejemplo, acá elegimos completamente la columna tabular, completamente la columna de ancho, que el yacimiento es una potencia ancha, completamente la de horizontal y así. Y vamos sumando por cada uno de los métodos de explotación. Vamos sumando, sumando, sumando cada una de las columnas para generar un tipo de ranking, como es acá. Por ejemplo, acá en el ranking, al sumar todas estas columnas en cada uno de los métodos, nos indica que el rajo es la mejor opción para ese tipo de yacimiento. Y luego el top slicing y el block caving, que es el número 5. Y ahí es como se clasifica según el ranking. Pero este método tiene un error que siempre arroja que el mejor método es el rajo. Y en este caso, si a ustedes les sale que es el rajo, obviamente no tienen que utilizarlo, porque los métodos de explotación que van a utilizar son de minería subterránea. Entonces, solamente son métodos subterráneos. No, si les sale rajo, por favor, óbvienlo, porque eso es un error del método de Nicolás. Así que eso. ¿Tienen alguna duda acerca de cómo elegir el método? Sé que estos están recién viéndolo, entonces obviamente les va a costar un poco, pero acerca de algo que explique mal o algo. Yo tengo una duda que no me quedó claro cómo había que Ya. sumarlo. ¿Sumarlo así hacia abajo? No, vas sumando por ejemplo, en rajo, sumas este 2 más este 4 más el 3 y así, por cada Ah, uno de los métodos. Pero tienes que agregar toda esta columna. Por ejemplo, como es tabular, todos los métodos van a ser tabular. Entonces en block caving también ocupas esta columna de tabular, pero vas sumando según el método. O sea, por ejemplo, aquí en block caving sumas 2, 2, 3, 4 y así, con cada uno de los datos que te entrega. Yo Y tengo así duda. es el general. ¿Mm? en Disculpe. este caso, ya sumando todo eso, como el Open, o sea, el de Rajo, Segovia, sería el segundo valor más alto el que se elegiría. Sí, exacto, el segundo más alto. Por ejemplo, acá debería haber sido ese, pero igual debes ver las condiciones de tu yacimiento. Esta es una forma de elegirlo, pero también tienes que ver la ubicación del yacimiento, la profundidad a la que va a estar. Son muchas condiciones que debes tener en cuenta. Por ejemplo, también la ubicación de la unidad de explotación, que ahora lo voy a explicar, que también es un punto a considerar. Pero con esto ya tendrían una base de saber cuál es el método más óptimo y, por ejemplo, entre los 3 primeros que les da, ustedes elegir el que más les convenga, entre las 3 opciones del ranking. Casi siempre se hace eso. De Ya, acuerdo, por gracias. ejemplo, si les aparece un sublevel y un cut and fill, y el cut and fill le aparece como los primeros, el profe igual les va a decir que cut and fill es un poco más costoso, entonces de acuerdo a eso, igual ustedes pueden elegir otro método, de acuerdo a cuánto sea el gasto implicado en llevar a cabo ese método de explotación. Yo tengo una duda. ¿De dónde puedo ¿Sí? sacar la información de la roca? O sea, dijiste que era con Las, una las tablita. tablas. Sí, ¿cómo se llama? Pucha, Bueno, no tengo ahora eso, pero creo que lo podríamos buscar con los ayudantes para ver
es que hay unas tablas que te indican así como la cantidad de fracturas según buena o muy buena. Y eso es lo que se ocupa por lo general en esto, porque otra forma de verlo, no se puede sacar la resistencia a la fractura ni nada de eso. Es solamente por el uso de las tablas que tengo que buscarlas y que las voy a compartir, ¿ya? Ya, gracias. ¿No hay más Para dudas de complementar un esto? poco, ¿Mm? Talía, ¿Mm? comentarle al compañero también que las tablas a las que nos referimos son todas aquellas que nos permiten hacer una caracterización del macizo rocoso, ¿ya? Llámese o nómbrese, por ejemplo, los valores Q de Barton, los Mr. los RQD, los números de estabilidad, los ábacos de Laubcher, ya según la caracterización que ustedes requieran hacer es el tipo de índice que deben considerar. ¿Ya? Todos los números tienen que hablar entre sí. Por ejemplo, en los datos que se le entregó, no podría ser que la calidad de la roca diga que es buena y después escojan un valor de, no sé, RQD que indique que la roca sea mala. ¿Ya? Todas estas tablas y de valores para la caracterización vienen más que nada a fundamentar y a respaldar lo que ustedes están haciendo aquí en Nicolás. ¿Ya? El por qué tomaron la decisión de puntuar, no sé, que su roca tiene pocas fracturas. ¿Cachai? Entonces ahí ustedes pueden decir, no, es que nosotros nos dimos un Mr. de tanto, o un GSI de tanto. Entonces, esas son como las tablas que se les mencionan. Exacto. Ya, gracias. Ya. Y ahora voy a enseñarles cómo generar su unidad de explotación en AutoCAD y cómo deben ubicarlas. Ya me voy a ir a AutoCAD. ¿Ven AutoCAD, verdad? O sea, el Civil 3D. Sí, sí, Ya, sí. genial. Ya, lo primero que tienen que hacer es irse a la parte de modelación en 3D, que está aquí arriba. 3D modelación. Y nos vamos a la parte frontal, que está acá, en este cubo, en la parte frontal, para poder trabajar en la modelación. Ya, yo por lo general llamo los comandos, por ejemplo, línea, lo llamo con el comando line, pero si ustedes no saben cómo hacerlo, en Home, este es la parte del 3D que te indica todos los parámetros y las formas de dibujar acá en AutoCAD. Entonces, acá te dice line. Puede ser una polilínea, un arco, una circunferencia, pero en este caso vamos a dibujar una línea. Entonces, line. Y lo primero que vamos a hacer es dibujar el largo de la potencia. No sé, por ejemplo, la potencia es 15 metros. Ya, y aquí como ven, no puedo subir para darle la altura. Y lo que tenemos que hacer es irnos a esta parte, que es la esquina sureste de la isometría de este cubo, para así poder subir. ¿Ven? Ahí puedo subir. Le voy a dar un poco alejarme un poco, ya. Y de altura, por ejemplo, le vamos a dar 45 metros en la unidad de explotación. Ay, lo siento, es que mi mouse está mal, así que el zoom me cuesta un poco. No sé cómo hacerle zoom, dejar de hacerle zoom a esta cosa. Ahí, ya, ahora sí. Ya, desde acá, ahora seguimos con los 15 metros y cerramos abajo. Ya, ahora una forma de unir todo esto, como ustedes ven, son líneas separadas. La forma que ocupo yo es seleccionando todo y usando Join, que es para unir todas las líneas y formar solamente un rectángulo. ¿Ven? Si lo marco, me marca todas las líneas enseguida. Ya. Y nos vamos a la vista en frontal. Como ven, ya quedó la parte frontal. Es como si nosotros viéramos una beta y esta es nuestra potencia y la altura de la beta. Ahora lo que tenemos que hacer es darle la inclinación. Lo que hacemos es irnos a Home
y acá en la parte de 3D Rotate. Lo apretamos, seleccionamos el objeto, Enter, y nos aparece este tipo de círculo que nos ayuda a poder rotar nuestro objeto en cualquier dirección en 3 dimensiones. Por ejemplo, acá lo podemos rotar, perdón. No sé por qué no se devuelve. Ya, ahí sí. Ya. Sigue rotándose. Uy, no sé qué le pasa a mi AutoCAD, se me pega todo el rato. Ya. A ver, veamos ahora. Ahora sí. Ya. Tengo que unirlo de nuevo porque se me separó. Ya. Ahora sí. Selecciono, Enter, y me da las opciones de moverlo en todas las direcciones. Por ejemplo, acá lo movería en norte-sur, es decir que se va a mover ya lo voy a mover para que lo vean así. Otra opción sería moverlo en esta, que va a ser rotarlo en su propio eje. Y la última opción, que es la que vamos a utilizar, que va a ser moverlo para darle la inclinación, que va a ser con este verde, este aro verde. Como vemos, le estamos dando inclinación. Ya, por ejemplo, la inclinación es de 45 grados de esta beta. Y aquí nos dice que indiquemos el ángulo de rotación. Entonces solamente ponemos 45 grados y se nos rotó. Nos vamos a la parte frontal y ahí vemos que está inclinado en 45 grados respecto a la horizontal. Entonces 45 grados desde acá hacia allá. Como lo habían explicado en la foto que subieron a Facebook, creo, los chicos, para que tengan en consideración eso. Ahora, para darle el ancho a nuestra unidad, lo que hacemos es extruir el cuerpo. Lo seleccionamos y nos vamos acá a la herramienta que está en Home de extruir. Y ahora vemos que podemos agrandar el cuerpo en cualquier dirección que sea en norte-sur. Ya, lo voy a agrandar hacia acá y le voy a dar un un largo de 65 metros. Ya, como ven, ahí el cuerpo se alargó, pero no se aprecia muy bien. Entonces lo que voy a hacer va a ser orbitarlo. Orbitar. Y ahí. Aprecian que el cuerpo ya está con su modelación en 3D y eso sería nuestra unidad de explotación. Como pueden verlo, lo voy a orbitar para que quede un poco más centrada y poder darle el ángulo que necesito. Ya. Ya. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es, con esta unidad de explotación, que esta es una de las unidades de explotación, ubicar las demás unidades. Y entonces lo que deben hacer es copiar esta unidad, pero sin aumentar la potencia. La potencia, recuerden que es vista desde la parte frontal, esto. Ustedes no pueden aumentar esto, solamente pueden ubicar cuerpos aumentando el largo o la altura. Así que lo que vamos a hacer es copiar copiar este cuerpo de la siguiente forma. Lo seleccionamos, nos vamos a copiar, copy, o acá en las herramientas de Home, en esta parte, y seleccionamos, Enter, y buscamos la parte en la que vamos a tomar el cuerpo para copiarlo y moverlo. Por ejemplo, desde esta esquina y lo copiamos acá, luego lo copiamos acá, o lo copiamos acá arriba, y así. Por ejemplo, aquí pusimos 3 unidades de explotación agrandando el largo de la beta y 2 que están aumentando la altura.
para verlo mejor, ustedes pueden cambiar aquí la visión de cómo se va a ver el modelado en 3D. Puede ser en conceptual o quizás en realista. Oh, perdón, voy a desconectar mi internet de mi celular, que va a estar todo el rato viéndose todo eso. Ya, ahí está. Ya, puede ser realista, puede ser en rayos X, o cualquier forma que ustedes quieran mostrarlo. Por lo general se muestra en conceptual porque así pueden cambiarle los colores y se ve mucho más llamativo las visualizaciones. Pero aquí, como pueden ver, tenemos ya 3 unidades de explotación ubicadas una tras otra, o estas dos que están ubicadas una sobre otra. Y estas son las formas en las que ustedes deben ubicar su unidad de explotación. Ya. Y por lo general, cuando ustedes vayan a copiar un objeto, háganlo en 2D para que así puedan tener la vista de las líneas en las que quieran copiarlo y así no se les corran ni se les mueva mucho. Por ejemplo, cuando tienen que ubicar una galería dentro de la beta, también háganlo con esta vista para que así sepan dónde moverla y en qué lugar posicionarla. Porque si no, si lo hacen con el conceptual, no van a tener idea dónde están moviendo la galería y no se les va a ver nada. Así que eso es como un dato útil. Ya. ¿Entendieron cómo hacer la parte de la unidad de explotación y cómo ubicarlas? ¿Sí? Sí, sí se entiende, pero disculpa, no sé si podría hacer como el primer como cubito de nuevo para alcanzar a hacerlo en AutoCAD, que antes lo estaba abriendo, como para ver si me sale. Ya, dale. Ya, entonces nos vamos a la vista frontal de nuevo y ponemos una línea acá de 15 metros. Y luego acá a la vista isométrica de sureste para poder subir. Acá 45, acá 15 de nuevo, 15 y luego cerramos. Ya. Luego con join para unirlo y generar solamente un cubo y poder rotarlo. Y ahora nos vamos acá a rotate. Seleccionamos el objeto que queremos rotar y en la forma en la que lo queremos rotar. Se supone que AutoCAD es universal, entonces debería salirle los mismos colores. Acuérdense de que para rotarlo es en el verde. Apretamos el verde y ahí podemos rotarlo a los grados que sea de nuestra inclinación. Por ejemplo, aquí supongamos que el profe le dio 30 grados. 30. Nos vamos a la vista frontal para verificar que se haya rotado 30 grados. Y lo que hacemos ahora es extruir el cuerpo. No, nos vamos a la vista, nos vamos a la vista isométrica en sureste. Por si acaso acá también ustedes pueden, si no tienen este cubo, pueden irse a esta parte y aquí pueden elegir la vista en la que quieren estar. Y ahí estoy en la vista isométrica o en la suroeste y así. Ustedes van eligiendo acá o en el cubo. Y entonces le damos seleccionar a esto y lo extruimos. Y ahí, como ven, se puede extruir para el lado sur o para el lado norte. Y ahí es de acuerdo a la cantidad de metros que ustedes quieran. Por ejemplo, 80 metros. Y ahí quedó nuestra unidad de explotación. Y ahora para copiar, simplemente con el comando copiar, seleccionamos el punto que queremos copiar y lo pegamos. Y listo. Fue muy rápido. ¿O estaba bien? En todo caso, esto lo van a tener grabado y van a poder verlo todas las veces que quieran. Y si no, nos preguntan a nosotros. No hay problemas con que pregunten o no hablen sobre el trabajo. ¿Ya? Oye, disculpa, ¿Mm? ¿cómo va la disposición de la unidad de explotación? O sea, por ejemplo, ¿siempre tienen que ir como en la misma corrida y hacia arriba o pueden como tener como, o sea, se puede poner como a la derecha, al lado?
No, es que eso es lo que dije, que no puede aumentar la potencia. Por ejemplo, mira, si pones tu unidad de explotación acá, tú dices, ¿Sí? ya, eso no se puede realizar porque si lo ves, estás aumentando la potencia. Es decir, Ya. como que antes era 15, ahora son 30 metros. Y eso es lo que no se debe realizar, porque la potencia es como lo único base que siempre debe estar. Lo que siempre deben conservar es la potencia de su yacimiento. Entonces, por ejemplo, si fuera como por la corrida, ¿como cuántas deberían ir? ¿O hacia arriba? Mira, en la corrida ustedes pueden poner las que ustedes quieran. De hecho, si son 14, pueden poner 14 así en línea. Eso es una beta, entonces puede ser del largo que ustedes quieran. Y en la parte superior, eso no le he preguntado al profe, pero le voy a preguntar para consultarle si es que se pueden 3, porque nunca he visto más de 2, la verdad, en la parte superior. Pero le voy a consultar para tenerlo más claro. Y lo otro importante que ustedes tienen que tener en consideración cuando lo hacen para aumentar la altura es que la tasa de infiltración va a aumentar al doble para la unidad que está abajo. Por ejemplo, cada unidad tiene su propia tasa de infiltración, pero si tú pones una unidad sobre la otra, quiere decir que todo el agua que está en esta, al momento de perforar acá, también va a bajar. Entonces tu tasa de infiltración va a aumentar en teoría al doble, pero obviamente no siempre es así. Pero el profe lo considera de esa forma, que si tú pones una unidad sobre la otra, la tasa de infiltración aumenta al doble en la que está eh, directamente abajo. Así que eso también a considerar. Si ponen más unidades arriba, o sea, va a aumentar el triple de abajo y así. Quizás por eso el profe solamente ha tenido no sé, la amabilidad de darnos solamente la oportunidad de una, porque con 3, imagínense la tasa de infiltración que les da el profe, aumentada por 3, sería muchísimo. Tendrían que ocupar miles de bombas, hacer piscinas gigantes, y creo que eso no es la idea de este proyecto. Ya. ¿Otra duda? Yo Una tengo una duda. consulta. Ya. Ya, Creo que tú los dos primero. quieren. Dale, no, es cortito. Cuando, por ejemplo, si tuviera una inclinación de 10 grados, ¿sería casi horizontal o casi vertical la veta o el manto? No, casi horizontal. 10 grados es casi horizontal. De hecho, si Ah, se ya, acuerdan, en lo que estábamos mostrando del método de Nicolás, desde 0 a 20 y tantos grados era prácticamente horizontal. Y con eso nos vamos a basar nosotros. O sea que 20 grados es prácticamente horizontal. ah, ya, gracias. Ya. Ya, mi duda, ¿el acceso al yacimiento es en la parte más profunda del cuerpo o la que está más cerca de la superficie? Debería ser en la parte que está más cerca de la superficie, por el dibujo que muestra el profe siempre, que es este, miren. Que como que la altura vertical es cuando tocas el yacimiento. Entonces, cuando se toca la parte superior de la unidad de explotación, eso sería la profundidad. Ya, gracias. Ya. Ya. Si no hay más dudas, le doy el pase a mi compañero, creo que el Basti, no sé quién es, pero para que continúe con la ayudantía. Yo voy. A ver, Ya. voy a compartir pantalla. A ver. Ya. Se ve el cat, ¿cierto? Ya. Yo Sí, creo sí. que bacán. Ya, miren. Lo primero, chicos, yo creo que la mayoría tiene AutoCAD instalado, o algunos quizás no tienen nada. Así que les recomiendo que descarguen el Civil 3D, que básicamente tiene el AutoCAD incorporado dentro. ¿Por qué les digo que se instalen el Civil 3D? Porque vamos a usar una herramienta que es Geomine, que les va a permitir trabajar con galería, rampa, mucho más fácil de a lo que vieron en métodos de explotación. Entonces, les recomiendo que se descarguen el Civil 3D.
se descarga igual que el AutoCAD. Entonces yo les voy a enseñar ahora cómo pueden hacer rampas, galerías, de forma mucho más fácil. No sé si se acuerdan que el método de explotación uno la podía hacer mediante matrices y al final era un cacho. Entonces, uno está en Civil 3D y cuando yo les voy a dejar el link para que instalen la extensión que es GeoMine, y bueno, no es nada complejo instalarlo, van a hacer doble clic y prácticamente se instala solo encima del Civil. Entonces, si se dan cuenta acá dice GeoMine y tenemos toda esta herramienta que nos deja hacer galerías, las labores. Entonces, primero vamos a hacer una galería. Entonces se dan cuenta, uno aprieta labor y se abre esta pestañita, ¿sí? Donde podemos ver que nos da la pendiente en porcentaje, podemos ponerla en grado, pero trabajamos siempre en porcentaje. Ahora, aquí dice Get Point, ustedes lo apretan y tienen que seleccionar dónde quieren que se les vaya a hacer la labor. Por ejemplo, aquí. Listo. Después nos pide un Azimuth, pero lo vamos a dejar en 0 de momento. Ahí sí. Ya. Y después nos da la opción de si queremos crear una labor que sea línea horizontal o que sea en una curva. Vamos a hacer una línea con una distancia de 100 metros, por ejemplo. Y le ponemos crear. Y cerramos esto. Si ven, se creó una línea. ¿Cuál es el chiste? El chiste es que si ahora ustedes van aquí, donde dice diseño 3D, pueden configurar su galería, ancho o alto. Por ejemplo, vamos a hacer una galería 4.5 por 4.5. Y este es el arco de la corona. Vamos a poner 1.2, uno típico. Y si le ponemos crear sólido, nos va a decir que seleccionemos una de las líneas que tiramos anteriormente. Por ejemplo, y si yo la selecciono y cierro aquí, ya se ve que se creó una labor. ¿Sí? Voy a girar. Bueno. Y así de fácil se crean galerías con la herramienta, ¿eh? Se van a ahorrar mucho trabajo usándolo. Bueno, y ahí tienen las vistas. Si les molesta verlo en las líneas, la tele ya les dijo que podían verlo con distintas perspectivas, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una rampa, vamos a hacer lo mismo, se dan cuenta. Con una pendiente del 10%. El chiste de la rampa generalmente no se usan más del 10% y es por un tema de los equipos, ¿sí? Así que no tienen ningún problema con que usen el 10% en este caso. Y es el máximo, la verdad, que pueden usar. Entonces, vamos a marcar, por ejemplo, que partamos aquí. Y vamos a partir con un avance de 150 y creamos una labor. Y sin salirnos, nos vamos a la curva. Y se dan cuenta, aquí nos pide el radio de giro, o el radio de curvatura. El valor típico del radio de curvatura que se utiliza es 15. ¿Sí? Es como el que se utiliza siempre, y el radio de curvatura es el que permite que los equipos giren sin tener que disminuir la velocidad, ¿cierto? Sin interrumpir la operación para mantener la mayor eficiencia posible de los equipos, o el rendimiento, la verdad. Entonces, este valor pueden asumirlo como 15. Técnicamente, si quisieran hacer algo más elaborado, se calcularía con los radios internos y externos de giro de los equipos, ¿sí? Pero no hay problema en que usen 15 aquí para el diseño tampoco. Si quieren calcularlo, bueno, hay hartas tesis que enseñan a calcularlo, pero no pueden usar 15 sin problema. Entonces ponemos 15 en curva y si le ponemos crear labor, se hace una curva al tiro. Estoy en otra vista, voy a tirar más superior para que sea mejor. Bien, y si se dan cuenta, tenemos la línea de 150 y la curva. Y si ahora yo quiero seguir subiendo o bajando, vuelvo y hago un avance de 150 nuevamente. Y la creo, ¿ven? Y se crea. Vuelvo a curva y hasta el 15. Y la creo. Vuelvo a línea y pongo 150. Y voy creando. Y curva. Y así pueden hacerlo infinitamente. Si se dan cuenta, es muy rápido. Y ahí es suficiente, por ejemplo. Ya. Y si ahora nos giramos, ven que prácticamente ya tenemos la silueta de una rampa. ¿Qué es lo importante? Porque ustedes pueden hacer la rampa como ustedes quieran. Esta es una idea que a nuestro parecer es mucho más rápida. Si la deciden hacer de cualquier otra forma, tienen que poner mucho cuidado en las curvas, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí se aprecia que la curva igual tiene una pendiente, ¿sí? Porque pasa mucho que cuando la hacen manualmente, le dan la pendiente al tramo recto
pero la curva queda horizontal y después bajan de nuevo. Entonces queda así, ahí, y después bajan para allá, ¿sí? Toda la rampa tiene que tener pendiente, incluidas las curvas, ¿sí? Si usan esto no van a tener problemas con eso. Entonces, si ahora queremos que se vea como galería, vamos a seleccionar todo y tenemos que unirlo, porque si se dan cuenta, si yo aprieto un tramo, está todo separado. Entonces vamos a hacer lo mismo que les dijo la Tali, que usaba el comando join, pero yo lo tengo en español, así que uso unir y ya todo se unió. Entonces, mismo caso que antes que queríamos hacer la galería. ¿Sí? Nos vamos a poner superior. Ya. Vamos aquí al diseño 3D y vamos a hacer una galería. De nuevo, 4.5 por 4.5. Y con un arco de 1, 2. ¿Sí? Y seleccionamos nuestra labor. Si se dan cuenta, ya se creó. Y creamos una rampa en un par de minutos. ¿Sí? Se dan cuenta, es mucho más rápido que hacerlo por varios de otros métodos que hay. Importante, chicos, que vean ven aquí se aprecia bien que la curva sube, ¿sí? Importante, porque los profes van a ver si su curva sube o no, porque siempre alguien se equivoca en eso, así que pónganle ojo con eso. Ahora, voy a enseñar esta rampa, y también pueden hacer cualquier tipo de rampa. Pueden hacer una rampa en zigzag, o pueden hacer rampas que sean espirales. Por ejemplo, voy a crear una labor, y estamos todo el rato en curva solamente, ¿ven? Y se va creando. Cerramos esto, seleccionamos, unir, ¿sí? Vamos a 3D y ponemos nuevamente las dimensiones de nuestra galería. 1, 2. Creamos, seleccionamos y se creó la rampa. ¿Ven? ¿Ven? Y tenemos una rampa en espiral. ¿Hay algún motivo por el cual deberíamos preferir quizás hacer una espiral u otra forma? Va a depender del método y del acceso que quieran hacer. Generalmente cuando tienen, por ejemplo, un cut and fill, hacen una mezcla entre la espiral y la que es zigzag. Ahora, cada una de las rampas tiene ventajas entre sí. Teóricamente se supone que una rampa que en espiral tiene ciertas desventajas en contra de una de zigzag. Se supone que hay algunas tesis que dicen que los equipos se desgastan más rápido, a veces genera mayores problemas en visión, pero en verdad no están así. Entonces va a depender más que nada del método y la combinación que quieran hacer, cómo quieran llegar a la unidad de explotación, porque dependiendo del método que tengan, van a querer accesar por un lado distinto a la unidad de explotación, para ver cómo van a empezar a explotar su yacimiento. O sea, si yo tengo un sublevel stopping, yo pensaría en llegar a la base del caserón para empezar a crear todas mis labores de preparación lo antes posible. ¿Sí? Entonces, va a depender de cómo ubiquen todo y cómo puedan llegar a la unidad de explotación. ¿Sí? Y bueno, si quisieran, por ejemplo, crear un socavón de acceso, y después voy a dar al Sergio o al Mati, ustedes pueden seleccionar un punto. Voy a poner una lista así, por ejemplo. Si ustedes quisieran crear un socavón, simplemente es lo mismo, pero en vez de 10, ponen menos 10, por ejemplo. Si estuvieran creándolo desde arriba hacia abajo y quisieran bajar. Seleccionan un punto, le dan un largo, y básicamente se repite siempre lo mismo. ¿Sí? Crean una labor, cierran aquí, diseño 3D, van a la galería, ponen sus dimensiones, seleccionan y ya se crea. ¿Sí? Es súper rápido, como ven. Y ahí está bajando. ¿Sí? Pueden usar pendiente positiva o negativa, para que tengan eso en consideración. ¿Sí? Igual, más rato les vamos a dejar todos los links de lo que mencionó la Tali, del Geomine y de otras cosas que les vamos a mencionar en el grupo Facebook y en el WhatsApp. ¿Sí? Se entendió cómo usar el programa, yo creo, ¿no? Al final no es mucha ciencia, es usar 2 o 3 herramientas del Geomine y pueden perfectamente crear rampas mucho más rápido. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. Disculpa, ¿Sí? además del Geomine, ¿hay que descargar alguna otra cosa para hacer eso, cierto? Para hacer esto tienen que descargar el Civil 3D. ¿Sí?
Civil 3D. Sí, no sé si saben descargar el AutoCAD con la licencia de la U. Sí, sí, o sea, por lo menos yo sí lo tengo. Ya. ¿Se descarga igual? Se descarga igual. En la misma página, ustedes ven todas las aplicaciones y van bajando y sale AutoCAD, Civil y todas las herramientas de Autodesk que hay. Ya, gracias. Yo tengo una duda. ¿Cómo se llama ¿Cómo renuevo la licencia de AutoCAD? Porque, por ejemplo, a mí me queda la licencia para este año nomás. Bueno, ahí hay que, generalmente lo que es como licencia, Office y todo eso, podría mandar un correo a CEGIC, la verdad. Ellos te pueden echar una manito. No, tiene ¿O que no? enviarla a GeoMine, o sea, GeoMine, perdón. Ajá, Autodesk, tienes que enviar tu matrícula, el cupón de matrícula, y solo te renuevan, pero te lo renuevan por un año solamente, por si acaso, Ya. porque lo van como renovando cada año. Tienes que meterte a la parte de estudiante en Autodesk y mandar tu cupón de matrícula. Y con eso se renueva el tiro. Mejor, ¿viste? Si quieren podemos hacerle un tutorial. Sí. Todos de saben todo el libro. descargar el AutoCAD, chicos, si no les podemos hacer un video. Entonces, para que nos avisen. Ahora. Sí. Y ojalá descarguen las versiones más nuevas porque GeoMine no funciona bien en versiones antiguas de Civil 3D al menos. Por ejemplo, yo antes tenía el Civil 2017 y GeoMine nunca me funcionó en ese. Y ahora tengo el 2020 y me funciona súper bien, entonces del 2017 no lo descarguen. Ojalá 2019, 2020. Igual lo descargan y aquí tienen todas las herramientas, por ejemplo, dibujo y anotación, todo va a cargar. Y a ver, cuando cargue, va a morir mi computador. A ver, se va en inicio y es como, son las mismas herramientas de AutoCAD, ¿sí? Solamente que tiene más agregado. Bueno, si no hay más dudas con esto de crear las labores, Mati, ¿vais tú ahora, no? Sí. Ya. En el chat está el link para que entren a la página de GeoMine y lo puedan descargar. Si no me equivoco, se tienen que crear una cuenta, pero más allá de eso no, nada más. Sí, descargar ahora. No, apretan descargar y se descarga. Ah, ya. Mejor. No, pero para la licencia. Tienen que generar una Sí, licencia pues, o educativa. sea, aquí se meten, bueno, van a Pueden meter. poner el correo como 50.000 veces y les va a generar licencias distintas, así que no se preocupen. Porque yo generé como 1.000 licencias y Siempre te funciona. das Y ahí ese está el código, código. simplemente lo copian y listo. Bueno, ya. Voy a dejar de compartir. Danos mate, todo tuyo. Hola chiquillos, buenas tardes. Les voy a explicar más o menos lo que vendría siendo el dimensionamiento de las galerías. Acá llegamos a una conclusión de cómo podríamos explicarlo con una idea de Sergio antes de modificar los ciclos, ¿ya? Tomamos un ejemplo de tener una producción en toneladas por mes de 53.122 toneladas. Calculamos las toneladas por día y finalmente las toneladas por hora. ¿Ya? En base a esto, sacamos una gama de camiones en base a los catálogos y a la capacidad de tonelaje que tenían. ¿Ya? Estos son camiones al azar, pero que van a ser explicados así a modo de ejemplo. Ya, tenemos el primer camión que es de 65 toneladas. ¿Ya? Si tenemos que producir 73,78 toneladas por hora. Para calcular el número de camiones, lo que hacemos es dividir la TPH y la capacidad del camión. Y en este caso nos da, bueno, obviamente decimal 1,14 camiones, pero por ende tenemos que redondearlo al mayor y nos da 2 camiones, en teoría. Ahora, ¿cómo podemos ver el tipo de camión que vamos a escoger? Bueno,
Si se fijan acá, queda con los decimales, ¿ya? Los dejé a propósito, porque según la capacidad de llenado, en este caso, no, disculpen, nos da 1,14 camiones. Entonces, para llenarlo, solamente nos alcanza el llenado de 1. Sin embargo, nos queda este restante, que corresponde a un 14%. ¿Ya? Si se imaginan esa cantidad del camión llenado, no es nada. Entonces se perdería capacidad del camión. No sería óptimo el proceso. Lo mismo pasa acá abajo. Por ejemplo, tenemos acá, en un camión ya alcanzamos a llenarlo, digamos así, al 100%. Sin embargo, en el otro nos queda un porcentaje que corresponde, no sé, en este caso un 37%, y si bien aumentó con respecto al anterior, sigue siendo bajo, por ejemplo, la mitad de la capacidad. Entonces no sigue siendo óptimo. Ahora, por ejemplo, si vemos acá en el cuarto, tenemos que con un camión lo llenamos, y mientras que al segundo camión lo llenamos a una capacidad de un 76%. Ahí, en comparación a los anteriores, que alcanza un llenado mucho mayor. Entonces no se pierde tanto camión, ¿ya? En este caso, como le mencioné, un camión de 42 toneladas. Ahora, también existe la posibilidad, por ejemplo, en este caso, de tener 4 camiones, ¿ya? Pero que se llenan 3 y el último quedaría con un porcentaje de llenado no al máximo, sería como de un 69%. También nos serviría esta opción. La idea es que ustedes vayan escogiendo la opción que más les acomode y más óptima para el tema del llenado del camión, ¿ya? Que no se pierda tanta capacidad del camión. La idea es llenar los 3, esa es la idea. Pero es complicado hacerlos cuadrar. Si los logran cuadrar, es espectacular. Ahora, pasamos al tema de digamos, el match o la coordinación con la pala y camión, ¿ya? En este caso se ocupan los equipos LHD o Scoop, y seleccioné uno también al azar, en este caso uno de 14 toneladas. Si vemos por cuántas faldadas va a llenar el camión, en este caso también lo dejé con decimal a propósito, pero tenemos que ver lo más óptimo también, ¿ya? En este caso son 5 baldadas, ¿ya? Son hartas igual. Mientras que en el cuarto, por ejemplo, que calculé acá, justamente con 3 baldadas se estaría llenando el camión, ¿ya? Si escogemos esta opción, con tres baldadas se estaría llenando. Ahora, con esto tienen que tener mucho ojo, porque va a depender mucho el tiempo de ciclo que después ustedes vayan a calcular, ¿ya? Si bien se llena con 3 baldadas cada camión y tiene una cantidad de 2 camiones, no pueden dejar la pala sin cargar por tanto tiempo, ¿ya? Entonces, como les mencioné, este es un ejemplo de cómo pueden dimensionar el equipo sin tener los tiempos de ciclo y todo eso, todo ese tema que viene después, ¿ya? Es una manera de ejemplificar, ¿ya? Entonces, tienen que tener ojo ahí después cuando vayan a calcular los ciclos, que la pala no quede tanto tiempo sin ocupar. Ahora, ¿por qué les menciono esto, el dimensionamiento del equipo? Porque, como les mencionó el profesor en clase, esto se influye directamente en el dimensionamiento de las galerías, ¿ya? La galería se va a dimensionar conforme a su equipo más grande. No necesariamente va a ser el camión de bajo perfil o la pala, van a tener más equipos después, ¿ya? Y eso les va a hacer variar su galería, pero por mientras, ustedes pueden hacer una estimación, ¿ya? El dimensionado de la galería es como lo que aparece en este dibujo,
Ya se tiene la referencia de un equipo, en este caso un camión de bajo perfil, ¿ya? La manga de ventilación, una altura que vendría siendo para colgar la manga de ventilación, las redes eléctricas, las redes de agua, ¿ya? Estas alturas corresponden a un decreto. Actualmente no recuerdo muy bien el número, si alguno de los chiquillos después lo podría mencionar, pero van acorde a esto, ¿ya? Entre el techo de la galería hasta al comienzo de la manga bueno, se estima una altura de entre 0,15 y 0,4 metros, no más que eso. La manga de ventilación también se debe considerar y esta va a variar entre 0,8 a 1,4 metros. Ahora, se tiene que dejar una altura de seguridad, que es la altura desde el equipo más alto, bueno, en este caso el camión, y el material de carga, ¿ya? Para que no pase a llevar la manga, que esta tiene que ser de 0,8 a 1 metros. ¿Ya? Considerar las redes eléctricas que vayan a un lado y diferenciado del lado de las redes de agua, y también considerar que vayan a cierta altura, que no vayan a ser pasadas a llevar por algún equipo. Ahora, por último, ¿sí? Una duda, ¿cómo puedo yo saber la altura del camión cargado o bueno, del equipo cargado? ¿Eso lo daría como el mismo catálogo del camión o algo así, o no? Claro, mira, les voy a mostrar un poco, o sea, después les voy a mostrar el tema de los catálogos, pero sí, efectivamente, ahí uno ve, bueno, la carga ahí va a variar, por eso tiene que ser como, entre comillas, a criterio de ustedes, y ahí definir una altura de seguridad, ¿ya? El ideal es que, por ejemplo, uno cargue el camión que no lo sobrecargue, entonces no va a ser como tanto el sobrepaso, pero se considera por temas, como dije, de seguridad, ¿ya? Y bueno, por último se considera dejar una mini zanja, por decirlo así, que va a servir, bueno, se deja con una pequeña pendiente para el flujo del agua, ¿ya? En caso de que haya presencia de agua, por ahí se va a desviar. Ahora, ¿cómo escoger y cómo ver las capacidades de los equipos? Se ve aquí el PDF, ¿no? Sí, 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 se ve. Ya. Este es el catálogo del camión, perdón, sí, del camión de bajo perfil. Tome uno al azar en este caso, ¿ya? Acá. Tenemos la capacidad, en este caso es de 63 toneladas. Tenemos las velocidades, ¿ya? Según la marcha. Y podemos ver las velocidades en cuanto a si es que está vacío, si es que está cargado. ¿Ya? Hay que tener también en consideración la pendiente, si es que va subiendo en pendiente, si es que va en recto. Todo eso son consideraciones que van después para el tema de los cálculos de los ciclos. ¿Ya? Y el otro que tengo es el de la pala, ¿ya? Que en este caso es justamente la que había tomado, que es de 14 toneladas, ¿ya? Y aquí en estos catálogos ustedes pueden sacar, como les dije, la capacidad, el tema del radio, pueden calcular, o sea, no calcular, sino que obtener las características de electricidad, los HP que ocupan, las velocidades, todas las propiedades del equipo ustedes las pueden conseguir acá en los catálogos y se tienen que basar en base a esto, ¿ya? Entonces también aquí mismo les sale el dimensionado de los equipos, la altura. Entonces en base a esto ustedes van a poder discriminar cuál es su equipo más alto o más grande, y por ende clasificar las dimensiones de la galería, ¿ya? Eso principalmente, no sé si les queda alguna duda. ¿Cómo podemos seleccionar? Porque también tenemos que hablar de la perforación, ¿no? ¿Cómo, perdón? También tenemos que hablar de la perforación, si mal no me acuerdo, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos identificar eso?
Ya, ahí Sergio después le va a explicar el tema de los equipos de perforación y los procesos que vienen. Ya, gracias. No sé si... Chicos, recuerden que todos los equipos tienen que ser a diésel en el caso de los camiones y las palas, para que no se le olvide. No vayan a elegir un equipo eléctrico porque el profe al tiro les va a decir que eso está mal. En el caso de el Jumbo, el Simba, todos los que sean de perforación o de los equipos de carga de explosivos, quizás ahí podrían ocupar eléctricos, pero en la parte de carga y transporte siempre equipos diésel, para que no se le olvide. Disculpa, ¿Sí? ¿eso a qué se debe? ¿Como por los precios y se supone que estamos como trabajando en mediana minería, por así decirlo, o por qué es? Porque ustedes con este proyecto pasan a la parte de ventilación. Si ustedes tienen puro equipo eléctrico, no tienen que ventilar casi nada. Y eso no es justo. Bueno, no, es porque el profe es su forma de exigir. Ustedes cuando pasen al siguiente ramo, que va a ser lo de ventilación, tienen que saber cómo ventilar una mina que tiene solamente equipos diésel y que está con personal trabajando y todas las medidas de seguridad que tienen que haber, las formas de ventilar y todo. Entonces, para llegar con una buena base al siguiente ramo, porque tienen que ocupar el mismo proyecto. Es por eso. Ya, gracias. Sí. Claro. Chicos, además, el tema del dimensionado de las galerías, en su caso la producción es de mediana, diría, tirado más a pequeña minería. Entonces las galerías no pueden superar más allá de los 5x5 a todo dar, ¿ya? Ahí ustedes tienen que usar criterios pues, en base a lo del equipo más grande, a la producción que vayan a tener y a la calidad de la roca, ¿ya? Yo tengo una duda. Sí, Disculpa. Yo estaba hablando de esos dimensionamientos. En la ficha del scoop dice que el scoop puede levantar hasta los 5.8 metros. En la ficha que tú tenías abierta. ya. Em, Tenemos que tomar eso en consideración. Más o menos, ¿cuánta altura deberíamos considerar entre ¿cómo se llama? El camión y o sea, la altura del camión y el scoop? O sea, y la parada de scoop. Claro, ahí tienen ¿Cuánta que diferencia? ocupar el criterio. O si el scoop levanta estas alturas, sería considerar esa altura como máxima. Ahora, eso es lo que levanta así como máximo, pero lo que tienen que considerar así como tal es la altura del equipo más alto, solo eso. Porque como te digo, esa es la capacidad que tiene para levantar así a lo máximo la altura, pero no es que Es sea que como... chicos, esa altura es para cargar el camión. Y no sé si ustedes en los métodos de explotación vieron que la parte donde se cargan los camiones se les llama troyas o zonas de carguío. Y en esa parte las galerías no son iguales a las galerías de donde se transportan donde va la gente en las camionetas o los camiones. Son galerías más grandes, más amplias para que el camión pueda voltear, pueda hacer las maniobras. Son generalmente con una pendiente para que el scoop pueda subir y así quedar un poco más alto que el camión y pueda cargarlo. Entonces, no son las mismas dimensiones y esas galerías por lo general el profe no las pide, solamente que las tengan en consideración como que esas galerías existen, que son las galerías de Carguido o Troyas. Y ahí se considera esa altura para cargar el camión. Pero esa altura del scoop de cuánto levanta es más para esas galerías, no para las galerías en sí de donde se van a transportar los equipos, que van a ser como las galerías principales, como las de, no sé, la galería de la rampa. Entonces, para que sepan que esa altura es para las Troyas. Y eso el profe, al menos yo nunca he visto que lo ha pedido en el diseño. Pero si lo quieren agregar, igual sería un plus. Pero esa altura no la consideren ya. O sea, van a sobredimensionar una galería y no va a estar bien. Ya.
Ya, gracias. Pero más o menos no lo pide porque por un tema del, cuando vayan a calcular los ciclos, ahí se les complica un poco el tema de la construcción de labores. ¿Ya? Yo voy a Bueno, acotar algo, sí. o alguien va a preguntar algo. ¿No? Ya. Bueno, lo que pasa es que le dejé en el chat del Zoom el link del Decreto Supremo el 132, que es el que le regula las distancias del equipo más ancho hacia las cajas, que es de 0,5 metros. También iban a encontrar a qué altura deben colocar los servicios, que si no me recuerdo son 2,1 metros, pero revísenlo. Y la sobrecarga del camión. Bueno, que como ahí les puso, es de entre 0,5 y 0,8 pueden considerar. Igual tengan en consideración que no pueden pasar los 5,5 de dimensión de galería, como les dijo el Mati, y intenten optimizar lo más que puedan el tamaño de la galería también. Porque si bien no se pide en aspecto económico en el proyecto, al profe le gusta que piensen de esa forma. O sea, no los pedimos, pero tomen decisiones pensando en los costos igual. ¿Y qué más? Como les dijo, también tienen producciones súper bajas, así que a nadie se le ocurra escoger el camión de Epiroc de 65 toneladas, porque si llegan con ese camión les van a decir al tiro que está malo. Y tampoco escojan más de 4 camiones. Esos son como acotaciones. Súper, gracias Sergio. Perdón, Mati. ¿Alguien más tiene alguna duda? Para que pase ahora Sergio. Ya, si nadie más tiene alguna duda, vamos a dar el paso a Sergio que va a dar la información del tema de la perforación y tronadura. Dale, Sergio. Aló, aló. Bueno, chicos, como el compañero preguntaba, em, para el tema de perforación, ustedes deben considerar al menos 2 diagramas de disparo, que después se van a, a detallar más en profundidad, pero deben de considerar de que ustedes en su mina pueden, o sea, van a tener que realizar tronaduras de avance de producción y tronaduras de avance de desarrollo, ¿ya? En las de desarrollo principalmente se refieren como a la construcción de la rampa de acceso, en donde puede ser utilizado un jumbo. Pero en tema de perforación de producción, ahí puede variar, dependiendo de su método, el uso de una perforadora jumbo o una radial. A ver, voy a compartir. Ya, mira, aquí como para que se hagan la idea, acá tenemos los jumbo perforación, que estos básicamente perforan hacia adelante de manera frontal, y acá están las de producción o en realidad las Simba, si es que lo necesitan, para hacer perforaciones del tipo radiales. ¿Ya? Esa es la gran ventaja de las Simba, que básicamente pueden perforar en los 360 grados. No así los jumbos de perforación, que solo perforan de manera frontal. ¿Ya? Ahora bien, los camiones y los LHD a ustedes ya les dan un margen de un dimensionamiento de la galería que necesitan, pero también es necesario que en esto consideren estos equipos de perforación. ¿Ya? Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, estos jumbos tienen como esa habitáculo, ya que les puede generar un alto mayor, que no sé, un LHD o el LHD también puede tener ese habitáculo. Entonces ahí ustedes tienen que ir definiendo pues, según la dimensión de los equipos.
¿Ya? Ahora bien, para el caso de los jumbos, como se puede apreciar acá, acá hay un jumbo de 4 brazos y acá hay un jumbo de 2. También hay jumbos de un brazo, ¿ya? Em, como estamos hablando de pequeña y mediana minería, sería súper raro tirar un jumbo de 4 brazos, ¿ya? Pero sí, entre un jumbo de un brazo y un jumbo de 2, teóricamente, al menos, podrían considerar que para el tiempo de perforación, el jumbo de 2 brazos se demora la mitad que el de un brazo, ¿ya? Teóricamente. En la práctica hay quienes dicen que esto no se relaciona de esta forma, pero bueno, para efectos del proyecto lo pueden considerar así, ¿ya? Em, Eso, por ejemplo, acá pueden ver, entré a un catálogo de cualquier jumbo, ya, que básicamente son súper similar los catálogos de los camiones, los LHD, los jumbos, y aquí ustedes tienen que ir a recoger las características y dimensiones que requieren, que necesitan, lo altos, el ancho, y al menos tener la precaución de con los jumbos que su jumbo sea capaz de perforar la altura de la galería que están haciendo. Es decir, no sé, si deciden hacer una galería de 4,5 por 4,5 en producción, o en producción una de 4,5 por 5 metros, no les serviría tener un jumbo que solamente alcanza 3 metros, ¿ya? Y esas dimensiones o esos alcances se los da el catálogo. em, Eso. También la velocidad de perforación, ya pueden buscar en literatura alguna media, valor estándar, o incluso hay una fórmula para calcularlo, eh, donde básicamente pueden como ocupar la potencia de la perforadora que tiene el jumbo y el UCS que ustedes se dieron en la caracterización del macizo. Acá también, no sé si fuera el caso de la Simba que la quieren utilizar, se requiere. Por ejemplo, cuando la Simba entre o salga de la mina, no es necesario, obviamente no es necesario que vaya con ese brazo levantado, ¿ya? Para que en esos tramos no se compliquen como por esa altura que que se les puede dar. Sí, donde este equipo necesariamente va a perforar, debe estar a esa altura. Su galería no puede ser menor porque si no, no se podría desplegar y no se podría utilizar este equipo. Los catálogos también son bastante similares. Pueden encontrar aquí todo. Y estos dos equipos son como son bastante utilizados, digamos, en los desarrollos y en la producción. Ahora bien, para el tema de producción, según sus métodos de explotación, se podría dar el caso de que necesiten ocupar, espera, necesiten hacer una cara libre, ¿ya? Y para eso hacer una chimenea, por ejemplo, o para hacer la chimenea de ventilación. Entonces ya tienen dos opciones, que es una raised borer o una blind hole. La diferencia entre estas, espero que se vea esta animación que encontré, ¿ya? Que de hecho habla como por sí sola. La raised borer comienza con un tiro piloto. Luego, en la parte inferior, se le debe conectar un escariador y se comienza a ensanchar la chimenea de abajo hacia arriba. Aquí considerar la altura de la raised borer,
que necesitan tenerla como en el piso superior. Acá algunas características. En cambio, la Blink Hall hace directamente la chimenea de abajo hacia arriba. Unas características. Eso. Ya, pero ya no, ese RoboChat no. Eso sería como a modo general de los equipos de perforación. No sé si alguien tiene alguna duda. Disculpa, todo eso, páginas de donde sacar los catálogos y los equipos, ¿nosotros usamos las mismas para buscar los nuestros o vamos como más allá y buscamos otras páginas y comparamos? ¿O ya basta con eso nomás? Es que, o sea, en el mercado no hay muchas marcas en realidad. O sea, te puedes mover entre Epiroc, Atlas Copco, la Sandvik, y ahí según tus características, según tu producción, quizá alguna marca te ofrece, no sé, po, un camión, un jumbo que se adecue mejor eh, a tu requerimiento, po. Es libre elección eso. Ya, ya. Sí, lo que sí, obviamente, se les recomienda que, no sé, po, eh, todos los camiones o todos los equipos de la iguales sean de la misma marca, ¿ya? Sería como, estaría malo la elección de, no sé, si van a necesitar 3 camiones, que ocupen 2 camiones Epiroc y un camión Sandvik. Eso en la práctica sería considerado malo, ¿ya? ¿Por qué? Por un tema del mantenimiento, los repuestos, todo eso influye. Porque si ustedes tienen equipos de distinta marca, al momento de hacer repuestos, de realizar mantención, van a necesitar distintos tipos de mantención, distintos tipos de repuestos, ¿ya? Solo por eso. ¿Otra duda? ¿Consulta? ¿Dónde podría ver lo del avance de perforación? O sea, la velocidad de perforación. Que te dijiste que era un cálculo. Y ¿cómo se llama? Nosotros les podemos hacer llegar el formulismo, es un formulismo empírico, así que nosotros se lo hacemos llegar. Ya se lo agradecería bastante. Porque no sé si se ve en tronadura, en perforación y tronadura, pero aún no lo estoy. No me lo ha pasado el profesor, así que se lo Ya, agradecería. ok. Si nosotros les subimos, igual tienen que considerar que nunca van a perforar, eh, con que perforen 2 metros por minuto, está bien, considérenlo como tope. Otra cosa que voy a agregar a los equipos de perforación, que es algo que pasó el semestre pasado, cuando escojan Simba o Jumbo, al menos en Epiroc, hay algunos que tienen una cabina que se levanta, ¿sí? Y en el monito se nota que se levanta, no me acuerdo el modelo. Esa cabina no va arriba siempre, ¿sí? Para que tengan ojo cuando dimensionan la galería. Esa cabina se levanta solamente cuando el equipo está en postura, va a perforar. Sí, para que pongan ojo con eso y no dimensionen la galería con la cabina levantada. Eso. Ya. Comentarles también que ya algo se les ha hablado. Y aquí les quería hacer la consulta, porque delante Bastián revisó el tema. Ya tenemos el dimensionamiento de la galería, se revisó el diseño de la galería o la rampa en AutoCAD, pero ¿cómo lo harían? Por ejemplo, ¿cómo calcularían eh, cuánto baja una curvatura teóricamente? Eso no es como tan, no sé si alguien tiene alguna idea, sería bueno. Calcular la potencia, la fricción de las ruedas contra la roca, por ejemplo, y ver cuál es el más eficiente con la altura.
No, me refiero a al hacer tú la rampa, ¿ya? La curva, ya se les comentó que esto tiene que siempre llevar 10% de pendiente. Entonces, por ejemplo, en esta curvatura, en esta curva, si tú le das el 10% de pendiente, ¿cómo puedes llegar a determinar teóricamente cuánto estás bajando de este punto a este punto? Quizá se podría como considerar el perímetro del círculo tipo, como si fuera algo estirado, como una recta, y se ve cuánto podría ir bajando, ¿no? O se puede ver de una vista lateral y se puede usar trigonometría. Ya, mira, yo me quedo más con la idea del compañero, que soy partidario de eso, de que, por ejemplo, si se dan el radio de 15 metros, ¿ya? Ese radio en realidad les va a generar un círculo de diámetro 30 o radio 15. Entonces, ustedes en este caso podrían como calcular el perímetro, ¿ya? Que tendría este círculo, pero luego consideran la mitad. ¿Ya? Toman este perímetro y ustedes deben conocer que para efectos de cálculo de pendiente, vamos a decir que la pendiente, ¿ya? Va a ser igual a la distancia vertical o altura dividido en la distancia horizontal por 100. Ya. Entonces siempre esta pendiente se tiene que mover en el orden de los 10%. ¿Ya? Entonces aquí ustedes con esto tendrían, digamos, su distancia horizontal. 10%, la altura es incógnita, simplemente despejan y ahí podrían calcular cuál es el como desnivel que se produciría aquí. ¿Ya? Y así también podrían conocer el largo que tiene esta curvatura. ¿Por qué? Porque ustedes después tienen que dimensionar el largo de toda su rampa, según eso, según la velocidad de perforación que se den, según los tiempos de ciclo, llegar a determinar cuánto tiempo se demoran en construir toda esta rampa. ¿Ya? Entonces para eso, una forma podría ser acá. Acá. Ya, entonces a todos se le entregó una distancia horizontal y una distancia vertical. En estricto rigor, su unidad de explotación podría comenzar ahí, ser como la parte superior, o que este sea el piso de la unidad de explotación, ¿ya? Ahí a criterio de cada uno. Y según el método. Pero acá ya tienen como un desglose de todos los tramos para el cálculo de la distancia de la rampa a considerar. Básicamente en los tramos rectos, ya les mostré un poco el formulismo, y no es más allá de eso, que hacer la relación de la altura dividido en la distancia horizontal. O sea, si yo genero aquí el triángulo rectángulo, podría decir que, no sé, estoy bajando tantos metros y eso necesito en la distancia horizontal tantos metros. Lo sumo ya. Después calculo este tramo, no sé, 100 metros. Después, si me voy a una rampa ya más curvada, tengo los tramos cortos, que van a ser tramos rectos, y tengo las curvas de giro.
Así que con la fórmula que ya les mostré, podrían calcular el largo de estas curvas, ¿ya? Y después básicamente ir haciendo la sumatoria de cada tramo para llegar a determinar el largo total de la rampa. El diseño de la rampa que vayan a utilizar, como ya se les comentó, queda a criterio de cada grupo y según a su conveniencia y según el método a utilizar. No sé si hay dudas, consultas con esta parte. ¿Sí? Disculpa, no me quedó muy claro al final cómo se calculaba cuántos metros descendían las curvas. No sé si podría explicarlo de nuevo. Ya, mira. Habíamos dicho que un valor normal de radio de giro podría ser de 15 metros. ¿Ya? Eso implica que si tú vas, por ejemplo, bajando por esta rampa, debes hacer una curva acá de radio 15 metros. ¿Ya? Tus 15 metros van a estar de ahí hacia allá. ¿Ya? Y esto se hace porque si tú hicieras, por ejemplo, una curva más pronunciada, no sé, de 10 metros de radio, quería algo así. Pero quizás hay un equipo que no va a alcanzar a girar, ¿ya? Por eso es que hay que considerar esa radiocurvatura. Entonces, la idea de la rampa es profundizarse lo más rápido posible. Por lo tanto, tú en las curvas, ¿ya? También debes considerar que bajan con una pendiente del 10%. Como tú te das el radio de curvatura, puedes determinar el perímetro de un círculo de radio de 15 metros. ¿Ya? 2pi por r. Y ese perímetro, tú lo divides a la mitad. Y ahí estás considerando esa parte. ¿Cierto? Ya, ¿me sigue hasta ahí? Sí, sí. Ya. Entonces después, volvemos acá. Y decíamos nosotros que para calcular la pendiente iba a ser igual a la distancia vertical dividido en la distancia horizontal por 100. ¿Ya? Entonces, acá lo que tú calculaste con el perímetro de la mitad del círculo fue tu distancia horizontal. Y como ya sabes que tienes que darle una pendiente del 10% a esa curva, la única incógnita que te queda va a ser la distancia vertical. Ya aquí, no sé, voy a inventar 40%. Ya, y ahí despejarías la distancia vertical. ¿Y cuál? Viendo, por ejemplo, acá la foto en perfil, ¿a qué corresponde esa distancia vertical? A esto, la distancia que hay entre este punto y ese punto. Acá, la distancia entre ese punto y ese punto. La distancia entre ese punto y ese punto. Para que la curva tenga un radio de 15 metros y también baje un 10%. Ya, muchas gracias. Ahora sí queda un poco más claro. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda?
¿Consultas? ¿No? ¿Nada? Ya. Sí, Yo, el Nacho. yo tengo Ah, una dale. consulta. Si la rampa tiene que ser de doble vía o solamente hay que considerar una pura. Una pura vía. No, Dale. acá estamos, como ya se le ha comentado, estamos hablando básicamente de pequeña minería, mediana. Por lo general, basta con considerar rampas de una vía, pero así también, al hacer esa consideración, voy a borrar mi tabla de dibujo. Al hacer esa consideración, también deben tener presente que si esa es su rampa, en algún punto, quizás cada ciertos metros de avance, ustedes deben ir generando estocadas de seguridad, ¿ya? Que es como lo que se usa para los refugios, no sé, pues, por ejemplo, ahí hay una, acá hay otra. Pero estas tocadas de seguridad pueden ser para personas, camionetas o equipo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para ir haciendo el avance en la rampa, se pueden dejar estocadas de seguridad, ya, no sé, con el tamaño suficiente para que las personas se puedan refugiar en ella ante una eventualidad. También puede ser que según sus tiempos de ciclo, no sé, van a tener 2 camiones y va a pasar que mientras un camión baja, el otro puede venir subiendo. Por tanto, aquí se puede dejar una estocada para la idea de que, no sé, el camión que va bajando se meta a la estocada, pueda pasar el camión que sube y así seguir. Ahora, solo en el caso de que se les diera esa coincidencia. Para efectos de proyectos, sí, en el tema de diseño, creo que no es necesario, por ejemplo, hacer el diseño con esta estocada, con la estocada de seguridad. Pero sí al menos deben tenerlo claro, ¿ya? Pero no basta con considerar una vía. Gracias. ¿Otra duda? ¿Alguien? Tenemos que considerar entonces esa estocada al momento de diseñarlo, ¿o no? ¿La estocada para qué, perdón? La estocada que tú estabas comentando recién la tenemos que considerar al momento de diseñar. Eso les comentaba, po. Creo que para efectos de proyecto y de diseño no es necesario incluirla, por ejemplo, en el diseño que hagan en CAD, pero sí al menos ustedes deben saber que eso tiene que ir en la realidad, po. O puede ser una práctica o una vía que deban, una alternativa que deban utilizar en la realidad o ante una eventual pregunta. Ya, gracias. Ya. Nacho. Ya. Voy yo, ¿cierto? Vi que el Basti iba a hablar, ¿no? Dale. Como queráis, pues. Si queréis, voy yo primero y después tú cerráis. Póngale, póngale. Ya. Ya. A ver, voy a compartir pantalla, ¿no? Ya, yo voy a hablarle de la perforación y tronadura, lo que se les pide. A
No se cambia. Bueno, en perforación y tronadura se espera que ustedes puedan entregar algo parecido a esto. O básicamente esto, la verdad. Una labor con todos sus tiros, espaciamiento, ¿sí? Su ranura, la cantidad de los tiros, el volumen que van a tronar, muy importante el factor de carga, voy a admitir, y el cómo van a cargar los tiros y el con qué. ¿Sí? Esto es como una idea para que vean lo que tienen que mostrar. Me voy a ir a un Excel ahora. Miren, este es un Excel que tiene más o menos lo que se espera que presenten. Tienen que tener en cuenta que ustedes van a tener que hacer un diagrama de disparo para cada etapa minera que ustedes desarrollen. Tenemos desarrollo, preparación y producción. ¿Todos entienden bien la diferencia entre desarrollo, preparación y producción como etapas? Porque básicamente casi todo el proyecto después tienen que separarlo en esas etapas. Si no, para darle una idea. ¿Podrías refrescarnos la memoria, por favor? Sí, obvio. Miren, consideren labores de preparación todas las que hacemos para llegar a la unidad de explotación en este caso, es decir, socavones, rampa, labores de acceso. Eso es desarrollo. ¿Sí? Después vamos a considerar preparación, todo lo que tengamos que hacer para lograr empezar a extraer mineral de nuestro método. ¿Sí? Voy a poner como ejemplo el sublevel, que es el fácil. En el sublevel, mis labores de preparación serían mi nivel de transporte, de producción, mis estocadas, ¿sí? Toda la base del caserón. Y luego, cuando yo estoy en producción es cuando empiezo a sacar tajada, empiezo a sacar mineral, ¿sí? Esas son las tres diferencias, ¿sí? Desarrollo para llegar a la unidad o a la zona mineralizada, preparación, todo lo que yo necesito tener antes de empezar producción, y ya producción es cuando ya estoy sacando mineral de lleno. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, ustedes van a tener que presentar diagrama de disparo tanto para preparación, desarrollo y producción, para las tres fases. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, un desarrollo de avance es como el que les mostré antes. Para calcularlo, tienen que usar metodologías, chicos. No vayan a internet y busquen metodologías de estas que salen por ahí en unos PDFs que salen los números de taladro y no sale el método. ¿Sí? Usen métodos conocidos porque los profes cachan los métodos que pasan. Pueden usar Pierce Monsanto, que es el que se muestra aquí, pueden usar Langerfors, pueden usar Konya, ¿sí? Utilicen los métodos conocidos que nos pasan en voladura. Miren, por ejemplo, para determinar el largo de perforación, use el Holmberg, ¿sí? Nunca falla, es la vieja confiable. Ahora, el formulismo Holmberg es sencillo, aquí está también. Por ejemplo, el largo óptimo según Holmberg va en base a mi diámetro de perforación. Una vez que yo conozco el diámetro de perforación, que para este caso estoy usando 125 milímetros para el tiro vacío, tengo un largo óptimo de perforación. Si se dan cuenta, este es el abaco de Holmberg. Si yo voy a mi largo óptimo y lo conecto con mi diámetro, voy a tener la eficiencia de mi disparo. ¿Sí? Eso es importante, porque si yo perforo 4 metros, no voy a sacar 4 metros, ¿sí? Eso tienen que considerarlo y va dentro del formulismo. Entonces, ustedes tienen que determinar su ranura con algunos de los métodos que ya les dije y tienen que ir presentando todos estos cálculos. Piensen que lo que le van a entregar se le va a entregar al viejito el jumbo, y el viejito el jumbo tiene que quedarle claro toda la distancia, si ve el papel, ¿sí? Así que pongan una distancia de cada espaciamiento que tengan entre los tiros. Bueno, aquí hay cálculos. Y lo que se espera que ustedes sean capaces de entregar es algo como esto, ¿sí? Por ejemplo, para el avance en este caso. Tienen que notarse el tiro hueco, la rainura, los tiros de zapatera, y esto es importante, que consideren el tiro que les va a permitir tener la zanja a un costado de la galería, por donde va a transitar todo lo que sería su tasa de infiltración hacia las piscinas, todo lo que tengan. Además, cuando diseñen esto, de considerar eso, si se dan cuenta,
esta galería tiene una pendiente hacia allá, que el profe igual lo explicó en el laboratorio. Esa pendiente es para que no se apose el agua en medio de la galería, ¿sí? No es bueno. Entonces hace una pendiente, ¿de cuánto? Con un 1% basta, ¿sí? Piensen que cuando uno construye casa o techo o pone tubería, un 1% basta para permitir el flujo, ¿sí? Y al final en galerías tan pequeñas el 1% es prácticamente nada. Así que con 1% estarían bien. Así que es importante que consideren este tiro. ¿Qué más? Tienen que considerar también los explosivos que van a utilizar, ¿sí? Si le estamos diciendo que tiene una tasa de infiltración alta, no pueden usar ANFO, ¿sí? No, porque el ANFO tiene una resistencia al agua nula. Entonces tienen que ver qué otro explosivo van a usar. Van a usar una emulsión, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen alguna idea. Softron, que es un explosivo de bajo poder detonante. ¿Sí? Se usa generalmente para los contornos para cuidar las cajas. Tronex Plus tiene una alta resistencia al agua. Generalmente se usa como prima, porque saben que uno perfora, después hace el barrido, que se hace con agua, y siempre al final de los tiros queda agua, entonces necesitamos algo que sea resistente. Puedo cargar toda la zapatera con Tronex porque generalmente ahí también queda harta agua. Sí tienen que tener todas esas consideraciones al momento de hacer perforación y tronaura. Y el cargado del explosivo, sí. Los retardos, igual pueden nombrarlo. Sí. Otra cosa importante, y que los profes van a saber al tiro si esto está bien o está mal, es el factor de carga. ¿Sí? Un factor de carga bueno para un avance sería ideal menor a 1, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. Menor a 1, o muy cercano a 1. Bueno, les voy a mostrar aquí, en este caso es un sublevel stopping. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un diagrama de perforación para lo que sería el avance, y si por ejemplo ustedes tienen otras labores, por ejemplo las estocadas de bombeo la hacen de otra dimensión más chica, van a tener que incluir otro diagrama de disparo porque es de otra dimensión, ¿sí? Al final, si ustedes tienen varias secciones de distinto tamaño, van a tener varios diagramas de disparo, ¿sí? Tienen que tenerlo en consideración. En este caso del sublevel stopping, esta es una zanja, y aquí están los tiros con los que se abre el undercut. ¿Sí? Esto se considera preparación. Y ya después tienen que tener claro que tienen que presentar producción, ¿sí? Hay métodos en los que la preparación es muy pequeña, prácticamente el desarrollo, muy poca preparación y ya entran a producción, igual tienen que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y para todos estos tiros tienen que considerar los métodos que les dije, conocidos, ¿sí? Porque los profes van a ver al tiro qué método están usando y el factor de carga. Consideren como parámetro para ver si están bien o están mal el factor de carga, ¿sí? Que no les salga mayor a 1, ojalá muy cercano. Y bueno, estos diseños los pueden hacer en AutoCAD, como el que les mostré aquí. Si nunca han hecho uno, pueden aprender a hacerlo, les va a servir. Si quieren saber sobre un método, por ejemplo, Pierce Monsanto, esto mismo es de un curso de diagrama de avance de nube minera. ¿Sí? El curso es gratis, se pueden meter, ver una tarde el video y ya tienen una idea de cómo se hace todo esto. Sí, por si acaso alguien no se acuerda de voladura cómo hacerlo, es buena idea. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda del diagrama? ¿Cómo presentarlo? ¿Cuál es presentar? El cargado de los explosivos. ¿No? También hay que presentar cómo, con qué, o sea, de qué forma se van a, como en qué orden se van a detonar. Sí, esto de los accesorios de la tronaura, la verdad es que no es requerimiento, pero sería bueno que lo incluyeran. Los tiempos de Ya. retardo. Bueno, los tiempos de retardo siempre fíjense que tienen que ir aprovechando la cara libre, ¿sí? No pueden hacer tronar algo de acá si no hay cara libre que absorbe el esponjamiento del material. Claro. Sí, y bueno, en el curso ese de nube minera igual explican los tiempos de retardo con non-L. Sí, por si acaso. Y bueno, eso básicamente tienen que tener en consideración. Si no hay más dudas. Basti, ¿Sí?
¿Cuál sería la probabilidad de que pudiéramos pedir más tiempo para realizar el reporte número 1? Por último, pucha, yo estoy viendo la fecha y obviamente nos van a decir que no por la fecha de receso y bla, bla, bla. Pero no sé, por último podría ser el lunes Mira, 24. yo no se cierran ninguna posibilidad. Hablen con el profe, mándenle un correo como curso, nosotros le avisamos que le van a mandar algo y él les dirá, pues, si hay veces que se ha corrido los plazos y no hay problema, si hay que avisarle con tiempo y el profe entiende, sí, avísenle. Sí, pues es que Porque yo igual caché como en la fecha es que igual había como harta holgura entre reportes y estamos como un poquito, o sea, estamos bien como de holgura, según yo. Entonces sí, igual sería como pónganse viable. de acuerdo y le mandan un correo a los profes. Sí. Ya, ok. Bueno, no sé si alguien tiene más consultas de esto. Sí, básicamente es cuidar los formulismos, hacer el buen diseño en CAD y que los explosivos sean acordes, ¿sí? No, no hay mucho más que eso. Disculpa, ¿Sí? todos estos archivos como, no sé, el CAD de ese diagrama de disparo o Excel, ¿nos lo van a enviar así como para revisarlos mejor o no se puede? Yo no les voy a mandar el CAD, pero si quieren les puedo mandar el PDF para que visualicen para que visualicen lo que tienen que entregar. El PDF es lo mismo que el CAD. ¿Por qué no les quiero mandar el CAD? No es de malo, es que de verdad les va a servir aprender a hacer el diagrama de disparo en CAD, hacer la galería con los diagramas de disparo. Sí. No, En verdad es para saber cómo tiene que quedar así como bien. sí, pues, Para pero yo identificar les puedo cualquier mandar cosa. el PDF que tiene lo mismo. Sí, Pueden sí, verlo está bien. todo. Sí. Ya, Y gracias. vale. Y eso sería de esta parte, chicos. Voy a dejar si no hay más dudas, voy a dejar al Nacho. Ya. Dale nomás, Una Nacho. consulta. Dale, sí. Sí, pero es que no sé si es momento de hacerla, pero por ejemplo, entiendo que hay que desarrollar el Excel, empezar a información, pero para el reporte, en el Moodle está una cosa, o sea, un Word, que Yo sale lo como veo. metodología, resultados, y salen como en columnas. No sé si eso se presenta así Sí, o no. estoy mostrando, no sé si se ve. ¿Se ve el reporte, no? Sí, sí, sí. Ya. Si esta es Sí. la plantilla que se les subió a ustedes. El profe pidió máximo 4 páginas. Sí, esta es la metodología. Está en columnas porque está en formato reporte al final. Básicamente lo que se espera aquí, por ejemplo, si hablamos en diagrama de disparo, metodología utilizada, sin mucha vuelta, vayan al grano, vayan a decir, para el diagrama de disparo se utilizó tal método, o sea, Langerfors, ¿sí? Formulismo tanto, 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 tales consideraciones, se obtuvieron tales resultados, barra de espaciamiento, cantidad de tiros, con tal cargueo explosivo. Conclusiones, por cada avance, avanzo tanto, sí, es importante dar cuánto vamos a avanzar por cada tronada, cuántas toneladas vamos a ir removiendo y la memoria de cálculo. ¿Sí? No, no chamullen en el reporte, pónganlo justo nomás. Pero esta es la plantilla y máximo 4 páginas les dijeron en el lab, para que lo tengan en cuenta. Disculpa. Sí. Que por ejemplo, con todos los cálculos que mostraron, yo cacho que como que la pura memoria de cálculo igual quedaría larga, no se entrega como en un Excel o como... Sí, como la verdad es que, miren, consideren que la memoria de cálculo se puede pasar de las páginas, ¿sí? Sí, no, no va a haber problema. Lo que voy yo es que no se pongan a hacer un informe, ¿sí? Lo más corto posible en esto y la memoria de cálculo, claro, se entiende, o sea, al menos para el primer avance tienen que hacer la rampa, dimensionamiento de galerías, tienen que hacer los diagramas de disparos, ¿sí? No, la memoria de cálculo que esté, tiene que estar escrita. Igual tienen que mandar el Excel, igual tienen que mandar el AutoCAD, ¿sí? Pero igual tiene que estar, se pide. Una cosa, eso, por ejemplo, en Rocas, en el lab, uno ve las normas tienen como un formato así, me lo imagino, se pueden poner tablas, quizá un gráfico, pero chico y explicarlo, Sí, sí, y alguna claro. que otra fórmula, porque eso es como lo que entiendo, claro, más que información es como lo certero nomás. Claro, esa es la diferencia entre un reporte y un informe. En el reporte ustedes vienen y muestran sus resultados, ¿sí? No hay introducción, no hay resumen, es venir y mostrar lo que hicieron.
¿sí? Ya. Y Ya, bueno, gracias. bueno, voy a aprovechar aquí de mostrarle un poco, antes de que después el Nacho cierre. Por ejemplo, este es un Excel que tiene los equipos, ¿sí? Intenten con el Excel ir ordenado al tiro, porque uno al inicio generalmente va y pega cosas desordenadas, pero si van ordenados desde el inicio se ahorran pega para después. Pongan la máxima cantidad de información que puedan de los equipos, ¿sí? Equipos, fotos. En el caso de los camiones y de las palas, tienen que tener en cuenta después para los tiempos de ciclo que van a trabajar cargados, descargados, sin pendiente y con pendiente, consideren esas velocidades también. ¿Sí? Si van a usar equipos adicionales, pónganlo. Van a usar equipos para mover a los viejitos, van a usar van o van a usar camioneta dentro de la mina. Aquí hay un manipulador telescópico. Tienen que poner todos los equipos que vayan a usar, si adicionales. Si van a usar acuñador, lo que sea. Y la mayor información posible de los equipos. Oye, ¿Sí? ¿como cuánto se demoraría en acuñar una zona? Porque entiendo que se tiene que acuñar después de la tronadura. Sí, bueno, depende de muchas cosas, depende de la calidad de la roca, el tamaño de la sección, con qué estáis acuñando, pero bueno, depende el área, podría ser una media hora quizá, sí. Ahora, cuando tengan que hacer lo de los tiempos de ciclo, igual vamos a hacer una ayudantía para eso y vamos a buscar la información o tesis que les mandemos de los tiempos, porque está lleno de tesis que tienen muchos tiempos de ciclo para tomar de referencia. Sí, Ya, por favor. sí, no hay problema. Disculpa, ¿Sí? pero pensando, por ejemplo, los tiempos de ciclo creo que tenemos que entregarlo en el reporte 1. En el Esa reporte 2. Ah, ¿en el 2? Sí, en Ah, el, ya. Que en el no, reporte para el 1. 1 es hasta diagrama de disparo, si no mal recuerdo. Ah, ya, bueno. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? No, si no voy a dejar al Nacho que... Nacho, ¿estás? Acá estoy, acá estoy. Póngale. Ya. Bueno, chicos, para ir finalizando, bueno, la verdad siento que la mayoría debe estar cansado, fue una ayudantía bastante larga, pero bastante completa. Lo otro que tienen que entregar ustedes es el tiempo de perforación. Como bien dijo Sergio, existen fórmulas empíricas, pueden buscarlo en tesis, existen miles de opciones para determinar ese tiempo. Pero hay una cosa que es bastante importante, que es el posicionamiento del equipo en la frente. ¿Qué significa esto? Que la perforadora no llega y perfora al tiro. Tiene que llegar, tiene que bajarse el viejito, tiene que conectar la perforadora a los servicios generales minas, que vendrían siendo el aire comprimido, el agua, porque en subterráneas se tiene que perforar con agua para evitar la polución del detritus, y varios ejemplos más. Ustedes tienen que asumir un tiempo relativo en que una persona más o menos puede conectar el equipo a los servicios básicos generales de la mina, como tal. Y, ¿cómo se llama esto? Ah, sí, hay otra cosa que, si bien no lo piden propiamente tal en el reporte, es importante que lo sepan, es que tengan consideración con la operacionalidad del evento que ustedes están determinando. Por ejemplo, había un tipo, o sea, un compañero que preguntó acerca del LHD cargado hasta arriba, ¿cierto? Ustedes, como imaginarán, el LHD no va todo el rato con la pala hacia arriba, solamente lo usa para descargar en el camión. Entonces la mayor parte del tiempo el LHD va con la pala prácticamente a ras de suelo. Otra consideración que ustedes pueden hacer es el tema de las estocadas, como bien dijeron los demás, para que pasen los camiones. También lo tienen que considerar, pero no es necesario que lo pongan como tal, como en el AutoCAD y en esas cosas, pero sí que lo consideren un poco. Y lo otro que es importante es el tema de
la velocidad de perforación con respecto a la cantidad de brazos que tenga el jumbo. Por ejemplo, si ustedes tienen un jumbo de 2 brazos, está bien que digan que se van a demorar la mitad del tiempo, porque tiene 2 brazos y va a perforar el doble. Pero el viejito que está a cargo de la máquina tiene que empatar el tiro de uno, tiene que empatar el tiro del otro, tiene que mover el brazo, y muchas veces los brazos chocan o se cortan las mangueras, entonces igual forma cacho tener 2 brazos, ya 3 ya es mucho, y el de 4, si me preguntan a mí, traten de no utilizarlo, a menos que sea totalmente computarizado. Y por lo mismo, si bien puede ser la mitad, muchas veces no es tan así, no es tan así. Así que esos tiempos igual los podrían considerar. No es necesario en el reporte, pero sería interesante que los puedan considerar dentro de. Y finalmente, el tema de el tiempo de la ventilación. De momento, esto se va a dar mayor énfasis en el siguiente ramo que se llama ventilación en mina. Tienen que conocer que también existe la ventilación tanto para avance como para producción, que son diferentes. Porque según el factor de carga que ustedes vayan a utilizar, les va a dar menor en el avance y mayor en la producción, porque obviamente, perdón, les va a dar distinto tonelaje o kilogramos de explosivo para avance como para producción, debido a la cantidad de material que necesitan remover. Entonces la ventilación de los gases debe ser considerada también, pues. Si bien existen varias tesis y varias fórmulas también para determinar ese tiempo de ventilación, generalmente se utiliza media hora para el avance y 1 hora para la producción. Esto es como mínimo. De ahí puede ser más, pero siempre eso es lo mínimo. Y yo creo que estaríamos con, con todo lo que teníamos que decir. Y lo último, en el tema de los explosivos, cuando ustedes vayan a utilizar una prima, como el detonante, por así decirlo, vean bien los diámetros del explosivo y los diámetros de la perforación a utilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Basti acaba de mencionar uno que se llama Tronex Plus, pero no sé si todos lo conocen, el Tronex Plus se parece como a las dinamitas que usan los dibujos animados. Entonces, si el Tronex Plus es mucho más ancho que el diámetro de perforación utilizado por el equipo, no va a caber. Entonces, prácticamente es imposible que ustedes metan un explosivo a la fuerza por obvias razones, que puede ser peligroso. Y eso más que nada, yo creo que estaríamos. No sé si tienen más dudas con respecto a lo que acabo de decir, lo que dijeron los demás ayudantes anteriormente. Yo tenía una duda que me queda Sí, todavía. sí. Cuando se refieren, por ejemplo, entiendo yo los tiempos de perforación, si ¿Ya? tenemos 3 etapas, por ejemplo, tenemos la primera etapa que es la rampa, ponte tú. Es los tiempos para hacer toda la rampa y todos los accesos. Después viene el tiempo de preparación. Es para hacer todo eso, pero, por ejemplo, no teniendo en consideración cuánto volumen saco en el esponjamiento todavía, eso todavía no. O sea, el tiempo de perforación, disculpa que te interrumpa, el tiempo de perforación tiene que ver con el tiempo, como dice el nombre, el tiempo que tú te demoras en perforar un avance. Pero por eso, Entonces, ¿solamente referido como a un avance o al total de todo? es que, claro, pues si sacáis un avance y tienes la distancia total de tu rampa, puedes determinar cuánto te demoráis en sacar todo. Cierto, sí, po. Sí, y así, por ejemplo, esa sería la primera etapa, después hay una etapa de preparación y después hay una etapa de producción. Exacto. Tal cual para también las 2 etapas. O Exacto. sea, hay que sacar todos los tiempos. Es que mi duda va, por ejemplo, en el Excel me dan un tiempo de explotación. Ese tiempo es de la etapa 3 de producción. Porque la idea es hacerlo calzar, pues, entiendo. Sí. A ti te dan un tiempo de explotación y va para todos para que tengan eso claro. Si les dan 54 meses de producción, su producción debe durar 54 meses. ¿Sí? Eso no considera lo que ustedes se demoren en desarrollo y preparación. ¿Sí? Va fuera, va extra. Ustedes se pueden demorar
un año y tanto en desarrollo, un par de meses en preparación, y después cuando empieza producción tiene que durar sí o sí 54 meses, ¿sí? Es el tiempo. Ahora, el tema de los tiempos, ustedes tienen que tener tiempos de ciclo, que es lo que se les pide después, para cada etapa, ¿sí? Y los tiempos de ciclo se calculan por operación unitaria en un avance, ¿sí? Porque pasó el semestre pasado que un grupo al menos entregó el avance, pero de más de un disparo, ¿sí? No sirve un tiempo de ciclo que tenga cuánto yo me demoro en hacer 3 avances, ¿sí? Porque así no es comparable. Uno siempre compara el tiempo de ciclo de sacar un avance, ¿sí? Entonces, ¿cuánto yo me demoro en perforar una frente? ¿Cuánto me demoro en cargar una frente? En tronar una frente, en ventilar una frente, ¿sí? Entonces se llama ciclo de operaciones unitarias, ¿sí? Sí, para que tengan ojo con esos tiempos. No sé si te quedó más claro así. Sí, sí, súper. Gracias. Gracias. Vale. Disculpen, Sí. una duda. En las características, en los datos que entrega el Excel, está como la altura ancho y después está la altitud. Dice altitud de entrada. ¿A qué se refiere con eso? La altitud de entrada. Si no me ¿Ya? equivoco, está en metros sobre el nivel del mar, ¿o no? Sí, es Sí, la altitud po, Es en la la que se altura encuentra la geográfica a la mina. que se encuentra emplazado. Sí. Pero eso no lo van a ocupar hasta ventilación, así que no se preocupen. Eso. Eso es para saber la densidad del aire. Ah, ya, ya. Sí. Ya, gracias. Y disculpen, la altura ancho sería al final, claro, ¿qué sería esa altura barra ancho, H1, en las características? Esas son las dimensiones de tu unidad de explotación, po. Puede que Ah, sea la altura o el ancho dependiendo de la inclinación que tengas, si está horizontal o vertical. Quizás por eso está altura / ancho. No sé. La verdad no tengo abierto el Excel como para saber. claro, sí, debe ser eso, porque sale como en la misma columna altura barra ancho. Sí. Sí, Ya, igual gracias. en el PPT que les subió el profe la explicación del proyecto, hay un monito que tiene las letras de todo lo que se les dio, para que le echen una revisada. Y para ir terminando, porque igual ha sido larga la ayudantía, pero considerando que tenían que entregar el reporte ahora en la semana, para que tuvieran tiempo, se hizo así. Al inicio, la Tali les mostró un método para escoger su método de explotación, sí, pero es importante que ustedes no se pueden basar solo en ese método para escoger cómo van a explotar su zona mineralizada, ¿sí? No pueden llegar y decir, por Nicolás me dio Catanfil y voy a hacer Catanfil, ¿sí? Porque lo que se busca es que ustedes cojan el método geométricamente, con lo que vimos en métodos de explotación, ¿sí? Potencia, inclinación, calidad del macizo. Con eso ustedes tienen una idea de varios métodos, y después la idea es que usen Nicolás para poder verificar la decisión a tomar, ¿sí? Pero no como idea o metodología principal usen Nicolás, sino que la metodología principal debe ser geométrica, como se ve en métodos de explotación, ¿sí? Para que tengan ojo con eso. Y no sé si hay más dudas o alguno de los chicos quiere agregar algo. No, nada por mi parte. Creo que estuvo bastante completa la ayudantía. Sí. Voy a dejar de grabar yo.